Hola, ¿cómo andan? Espero que bien. Bueno, acá les traigo la siguiente parte de esta teoría, espero que la disfruten y si es así regalarme un like y comentario, que comience el video XDDD. Chapter 7. Lecciones. Capítulo 7. Lecciones. Creí que partiríamos inmediatamente, que iríamos a empacar nuestras cosas y saldríamos a cumplir con nuestra misión. Así había sido siempre, y esta vez no tendría por qué ser diferente. Pero pasaron días y Tsunade-sama no parecía acordarse de nosotros. Solamente Jiraiya-sama salía a entrenar con Naruto, dejándome a mí sola para disfrutar las largas horas de ocio. Pero lejos de gozarla o tan siquiera de alegrarme por ellas, me paseaba por la aldea, impaciente y resentida con la Godaime. ¿Por qué tardaba tanto en darnos una fecha de partida? ¿Por qué desde la última vez que habíamos hablado, no nos había vuelto a llamar a su despacho? Y desde nuestra reveladora plática hacía ya 3 días. Pero finalmente llegó una tarde en el que toda esta angustiosa espera terminó. Kiba llegó corriendo para avisarme que Tsunade-sama solicitaba mi presencia de inmediato. Le sonreí, agradecida por la información y me encaminé con paso decidido hacia la residencia Hokage. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, el chico de cabello castaño, y su enorme compañero, Akamaru, se colocó a mi lado. Sakura, una dama como tú no debería ir sola por las calles. Deja que te acompañe. Realmente no estábamos muy lejos del lugar a donde me dirigía, solo un par de calles nos separaban, pero aún así acepté. Kiba me dirigió una extraña sonrisa, recorriéndome de arriba a abajo con la mirada. Un poco incómoda, echamos a andar hacia el centro de la aldea, donde estaba ubicada la residencia. Por fin, unos minutos después me despedí de Kiba. Y una vez que me encontré frente a mi sensei, mi atención se desvió del chico para centrarla en la Godaime, cuyos ojos color miel me miraban fijamente. Sakura, antes de que tú y Naruto partan hacia su próxima misión, debo enseñarte un par de cosas que te serán de utilidad. Ay, dije, interesada. Chiyoba-sama dejó tras de sí una interesante técnica, aparte de la resucitación. Si todavía te acuerdas, fue ella quien selló a Shukaku dentro de Gaara. Sí, me acordaba perfectamente. ¿Cómo olvidarlo si Naruto se puso furioso al enterarse? La necesitarás si quieres sellar a los Bijous, dijo, después de una pausa. Yo seguía escuchando atentamente, sin interrumpir. Te quiero aquí a las 3 en punto para dar comienzo a tus lecciones. Naruto y tú no partirán hasta que domines completamente la técnica, ¿entendido? Asentí con la cabeza, entusiasmada. Una nueva técnica no se aprendía todos los días, me dije a mí misma mientras salía por la puerta y me encaminaba hacia mi casa, sin siquiera sospechar la magnitud de la tarea que me aguardaba. Las horas se extendieron, interminables, y constantemente mi vista se desviaba hacia el reloj que tenía empotrado en la sala de estar, un poco irritada porque las manecillas giraran tan despacio. Trataba de entretenerme en otras cosas, pero mi mente siempre terminaba enfocándose hacia las palabras de la Godaime. Finalmente la hora señalada para el comienzo de mis clases llegó y salí de mi casa emocionada, cruzando las calles rápidamente sin poder ocultar la emoción que me embargaba. Por segunda vez me encontré ante el enorme edificio de la residencia Hokage, pero apenas si me detuve a contemplarlo. Una vez dentro del despacho de Tsunade-sama, sin embargo, el entusiasmo que sin duda se reflejaba en mis ojos desapareció para prestar atención a sus palabras. Ni siquiera alzó la vista para mirarme, ocupada como estaba en sacar un rollo de pergamino de uno de los cajones del escritorio en el cual estaba sentada. Finalmente, se levantó y con un movimiento de la cabeza me indicó que la siguiera. Sin decir ni una palabra, salimos del despacho y nos encaminamos por el largo pasillo hasta llegar frente a una puerta ubicada al fondo de este último. No se distinguía mucho de las demás, excepto porque tenía un delgado marco rodeándola, hecho a base de kanjis. Antes de que pudiera observarlos con más atención, Tsunade-sama entró, seguida por mí. El cuarto estaba tenuemente iluminado, con pequeñas antorchas que proyectaban una lúgubre llamarada rojiza, apenas suficiente para iluminar la enorme habitación. En el centro había dibujado un círculo de grandes proporciones con varios signos que lo circundaban formando anillos en su parte externa e interna. Yo no conocía el significado de la mayoría de aquellos símbolos y había algunos que ni siquiera había visto en mi vida. Frunciendo el ceño y recorriendo el contorno del círculo con los ojos, apenas me di cuenta de que Tsunade-sama avanzaba hasta el centro de él y extendía el rollo de pergamino. Saliendo de mi ensimismamiento, me arrodillé a su lado y me dispuse a esperar pacientemente.
Poco tiempo después sacó un frasquito de tinta y un pincel. Antes de escribir nada sobre el trozo de pergamino, alzó la vista y nuestros ojos se encontraron. A lo largo de todo el tiempo que había entrenado con ella, logré llegar a conocerla y a interpretar sus emociones de acuerdo a lo que me revelaban esos expresivos pozos de miel. Y en esos instantes creí detectar un pequeño destello de duda, como si vacilara en mostrarme lo que estaba a punto de hacer. Sin embargo, su expresión cambió casi al instante transformándose en una fiera determinación. Sakura, quiero que prestes mucha atención, porque la técnica que estoy a punto de enseñarte es muy compleja. No solo te servirá para sellar a los bijus dentro de los Jinchurikis, sino también para reprimir el chakra de tus enemigos. El más pequeño error puede costarte la vida a ti o a quien quiera a quien estés aplicando el sello. ¡Ay!, dije, sorprendida por la advertencia. La Godaime me conocía lo bastante bien como para saber que yo solía ser muy perfeccionista y observadora a la hora de aprender cualquier cosa. Esa era una actitud que, según ella, me convertirían a la larga en una sobresaliente ninja médico. Convencida por mi breve respuesta, se dispuso a dibujar el mismo círculo en cuyo centro nosotras nos encontrábamos sentadas. Trataba de no perderme ningún detalle, grabando en mi memoria todos los trazos que el pincel dejaba sobre el papel. Finalmente, después de largos minutos que parecieron extenderse hasta convertirse en horas, la última línea de tinta quedó en su lugar, tan delgada y fina como una hebra de cabello. Cada que vayas a sellar a un biju, es preciso que traces este mismo círculo en grande, así como está grabado en el piso. Colocarás al Jinchuriki en el centro, de preferencia inconsciente para ahorrarle el dolor y las molestias. Tú te colocarás afuera y ten mucho cuidado de que no haya nadie dentro del círculo, ni siquiera pisando su borde más externo. Esto podría tener trágicas consecuencias para ti, el Jinchuriki, y para el idiota que se haya introducido en él. Después de esta explicación, se incorporó con cuidado y se retiró del círculo. Imitándola, me coloqué a su lado. Quiero suponer que te memorizaste el procedimiento para trazarlo, me dijo, señalando con la cabeza el aro del cual acabábamos de salir. Lentamente, asentí con la cabeza. Repítelo, exigió extendiéndome el pergamino, la tinta y el pincel. Arrodillándome en el piso, me puse a trazar lo que se me había pedido y aunque la mano me temblaba, los trazos salieron firmes y seguros, formando al poco rato una réplica exacta de la figura que tenía enfrente, sin siquiera alzar la vista para copiarlo. Muy bien, aprobó mi sensei, que no apartó la mirada de mi dibujo durante todo el rato que me tomó hacerlo. Me indicó que me incorporara y así lo hice al tiempo que le extendía el rollo de pergamino, la tinta y el pincel. A continuación, guardándoselos en el bolsillo de su túnica verde, me dijo, con la mirada clavada en la extraña representación que teníamos frente a nosotras, a nuestros pies. Este proceso es muy complicado, requiere un extremo control del chakra. Tan preciso tiene que ser, que ni yo misma he podido realizar esta técnica. La miré con incredulidad, apenas dando crédito a lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible que la mejor kunoichi médico de Konoha y probablemente de todo el mundo ninja, no fuera capaz de realizarla? Entonces, ¿qué esperanzas tenía yo, una mocosa de 15 años, inexperta e ignorante, de aprenderla como pretendía enseñarme si no tenía un modelo a copiar, que me guiara paso a paso durante todo el procedimiento? No creas que no me he dado cuenta de que tienes un gran potencial oculto dentro de ti. Escondes un talento ilimitado, Sakura. Si no supiera esto con certeza, no me atrevería a enseñarte este jutsu. Lo que pasa es que eres demasiado insegura y si no corriges este defecto tuyo que tanto suprime tus increíbles habilidades, Naruto y tú permanecerán aquí durante meses. Me estremecía ante esta última frase. ¿Cómo reaccionaría Naruto si se enterase de que tendría que permanecer en la aldea durante indefinido tiempo, dejándola expuesta y a merced de Akatsuki? Ahora bien, quiero que te grabes esto en la cabeza. No puedes y no debes, jamás, sellar un objeto inanimado dentro de un ser vivo o viceversa. En el primer caso lo único que harías, si es que tienes éxito, es matar al individuo en cuestión. Y en el segundo lo único que lograrás será acabar con tu chakra y morir en el intento. El biju que necesites sellar, sin embargo, deberá ser derrotado antes de intentar meterlo dentro del cuerpo del Jinchuriki, de lo contrario te será muy difícil, si no es que imposible, completar la técnica con éxito. Al ser derrotado, el demonio regresará a su forma elemental. Por ejemplo, es muy posible que Shukaku se transforme en arena al vencerlo, pero sigue teniendo un espíritu.
Solamente en estos casos puedes omitir la regla que te mencioné anteriormente. Hizo una pausa y frunció el ceño como cada vez que lo hacía cuando estaba pensando en algo muy importante o tratando de recordar. Después de unos instantes agregó: hay otra cosa antes de que se me olvide. No intentes sellar un bijú dentro de alguien que ya es un Jinchuriki. Lo matarás en el instante, liberando ambos demonios en el proceso. Esta regla parece muy tonta, pero quiero que te tomes esto muy en serio, Sakura. Nada de juegos a la hora de sellar. Entendido, repliqué con seriedad. Por el tono de voz de mi sensei no se me había ocurrido tomarle nada en broma. Pocas veces la había escuchado tan seria y esto, de cierta forma, comenzaba a intranquilizarme. Ahora bien, se dispuso a enseñarme a rasgos muy generales, la posición y los sellos que tenía que hacer para esta técnica, que según me explicó la había desarrollado Chiyoba Asama y solo ella era la única persona, hasta este momento, que había sido capaz de usarla. Después de muchas horas de dura práctica en las cuales se dedicó a agudizar mi control del chakra, al fin terminó la clase. Exhausta y decepcionada conmigo misma por los pequeños avances que no eran tan notorios como a mí me hubiera gustado, regresé a mi departamento. Eran las 10 de la noche y al día siguiente tendría que asistir a la misma hora. Sin siquiera cambiarme de ropa, me tendí sobre la cama, cayendo en un sueño profundo en cuanto mi cabeza tocó la almohada. Una semana había pasado desde que Tsunade Oba-chan nos asignó la misión. Una semana. Era para que hubiéramos partido de inmediato, no podía estar tranquilo sabiendo que Akatsuki me perseguía y que Konoha no estaría segura hasta que yo me marchase. Esto me tenía de muy mal humor, junto con el hecho de que no progresaba para nada con el Iraisen no Jutsu. Esto y que además no había visto a Sakura-chan. De todas estas cosas lo último era lo que me tenía más desesperado. Ni siquiera sabía a dónde se iba a meter todas las tardes porque no estaba en su casa. Miles y miles de posibles respuestas se cruzaban por mi mente, cada una más fantasiosa e increíble que la anterior. Incluso llegué a pensar que probablemente estuviera saliendo con alguien. ¡Oh Dios! Cuánta angustia traía este pensamiento a mi corazón y a mi alma, de por sí atormentados por su prolongada ausencia. Y conforme pasaban los días, en vez de mejorar, iba empeorando. Ahora ni siquiera el sello me salía como tenía que ser. Había acabado con la paciencia y la salud mental de Erosenin y solía dejarme solo mientras él se largaba a hacer sus estúpidas y sucias investigaciones. ¿Cómo desearía que mi padre estuviera aquí para enseñarme el secreto de esta condenada técnica que tanto se resistía a ser aprendida? Naruto, ¿no te estás concentrando?, me dijo Erosenin un día, mientras me observaba con atención. Era una ocasión especial, pues rara vez supervisaba mi entrenamiento. Se limitaba a regresar todas las noches para preguntarme qué tal iba. Ya lo sé, le dije bruscamente, sin siquiera dignarme a mirarlo. Mi humor empeoraba y se amargaba con cada tarde que pasaba, y mi concentración siempre terminaba desviándose hacia Sakura-chan. El legendario ninja suspiró ruidosamente y cerró los ojos, negando con la cabeza. Esa chiquilla te trae loco. Si no logras apartarla de tu mente, no te concentrarás adecuadamente, dijo en un susurro apenas audible. Cállate. Le espeté, volviéndome súbitamente y encarando a mi maestro. ¿Cómo apartar de mi mente a Sakura-chan si todo el día pensaba en ella, si no la había visto en más de una semana, si mi corazón latía desesperado por hundirse de nuevo en esas brillantes esmeraldas? Si mi alma me pedía a gritos su presencia, si mi piel ardía de deseos de abrazarla. En vez de ayudarte, parece que nada más te roba la inspiración, volvió a comentar Erosenin. Refunfuñando, saqué un pedazo de pergamino y me dispuse a dibujar el sello por enésima vez. Si realmente la amas, entonces piensa que esta técnica puede salvarle la vida algún día. Me quedé con el pincel en el aire, a medio camino de comenzar a trazar sobre el papel. Eso no me inspiraba, yo quería tenerla a mi lado ahora, en ese mismo instante. Necesitaba verla, sentirla, olerla, saber que estaba bien y que me extrañaba tanto como yo a ella. Y sin embargo, tuve que reconocer que tenía razón. Sin contestar palabra, tracé el sello y lo até a un kunai. Lo lancé con desgana y cerré los ojos para concentrarme. Inmediatamente después una terrible escena invadió mi mente. La veía tendida sobre el piso, un río de color escarlata fluyendo desde una herida de gravedad por la cual se le escapaba la vida minuto a minuto.
Y yo tan lejos de ella, sin poder ayudarla, sin poder sostenerla, sentí como el miedo se apoderaba de mis sentidos, acelerando mi corazón en una angustiosa carrera, y de repente mi chakra que me llamaba desde un lugar no muy lejano, casi tirando de mí con una fuerza sutil pero irresistible. Ahora. Me dije, convencido de que esta vez lo lograría. Un tirón y mucha velocidad, después de lo cual un intenso dolor que se extendía desde mi cabeza y risas que había pasado. Mareado y enojado, abrí los ojos y me di cuenta de que estaba tendido sobre el mismo árbol sobre el cual el kunai seguía clavado. ¿Lo logré? Pensé con repentina felicidad, pero mis ilusiones se desvanecieron al girar la cabeza y ver a Erosen tendido sobre la hierba, carcajeándose con tantas ganas que por poco se queda sin aire. ¿Qué pasó? Pregunté mientras me incorporaba, sacudiéndome la tierra de mis pantalones y agitando la cabeza para disipar el punzante dolor. Te estrellaste contra el árbol, respondió el Sannin, haciendo una pausa para tomar aliento. Pero entonces sí lo logré. Esperanzado alcé la vista y esperé a que mi sensei terminara de desternillarse de risa. Más bien hiciste el Shunshin no Jutsu pero te fallaron los cálculos, acto seguido siguió burlándose. Vaya, ni siquiera una técnica tan sencilla me sale ahora, pensé con fastidio mientras daba media vuelta para arrancar el kunai de un tirón. Ya estoy harto, ¿por qué demonios no nos largamos de una vez a la maldita misión? Grité con amargura, mientras tiraba el kunai a mis pies. Erosen dejó de reírse, mirándome muy seriamente. ¿No te ha dicho Tsunade la razón por la que siguen aquí? Si me lo hubiera dicho no te estaría preguntando, ¿no crees? Respondí mordazmente. Esperando una respuesta, clavé los ojos en el Sannin, pero su mirada nada me decía. Exasperado, cansado y molesto eché a andar hacia la aldea, dispuesto a preguntarle a la Godaime la razón por la que seguíamos perdiendo el tiempo. El sol ya se había puesto hacía muchas horas, y la noche estrellada se cernía sobre mi cabeza. Una ligera brisa soplaba desde el norte, alborotando mi cabello y refrescándome el rostro. Llegué a la residencia Hokage y toqué a la puerta del despacho. Sin esperar respuesta, entré con aire pensativo. Al alzar la mirada, el corazón me dio un vuelco. Ahí estaba el objeto de mis anhelos, sin cuya presencia, me estaba hundiendo lentamente en la más negra desolación. Sakura-chan. Exclamé con alegría, sin poder impedir que una sonrisa de oreja a oreja se dibujara en mis labios. Por un momento hasta olvidé la razón por la cual había llegado ahí. ¿Asunto? Exigió Tsunade Oba-chan, mirándome duramente. ¿Eh? Así yo, por un momento mi mente se quedó en blanco, abstraído como estaba contemplando a Sakura-chan. Sin embargo, ella ni siquiera se molestó en mirarme a los ojos, desviando la vista hacia el suelo y agachando la cabeza con expresión triste. Naruto, son las 11 de la noche, ¿no te das cuenta que se te ofrece? Regresando súbitamente a la realidad, y sintiendo como toda la frustración regresaba a mí, le dije con cierto aire de reproche. ¿Por qué no hemos partido aún a la misión? ¿Es que todavía no tenemos fecha para irnos? No seas impaciente, Naruto, me contestó la Godaime. Sin embargo, su mirada color miel se desvió instintivamente hacia Sakura-chan, quien agachó aún más la cabeza, dándole un aspecto todavía más abatido. Tengo unos cuantos asuntos pendientes, pero en cuanto los solucione, partirán. Fruncí el ceño, molesto por la evasiva respuesta, pero permanecí quieto. Ahora si nos permites a Sakura y a mí, pidió mientras señalaba la puerta con evidente molestia. Sin decir ni una sola palabra más, me dispuse a abandonar la habitación. Le dirigí una última mirada a la kunoichi de cabellos rosados, mirada que ni siquiera se atrevió a devolverme, y me marché, desilusionado. Sin embargo, justo cuando salía al fresco aire nocturno, irritado por la actitud de Tsunade Oba-chan, tropecé con Lee. ¿Qué estás haciendo aquí?, le pregunté, sorprendido. No había casi nadie en las calles a esta hora de la noche, y la mayoría de los locales y tiendas estaban cerrados. Esperando a Sakura-san, me contestó con cinismo, dirigiéndome una pícara sonrisa. ¿Esperando a Sakura? Una punzada de celos me atenazó las entrañas, y la ira comenzó a circular por mi sangre cual mortífero veneno. ¿Qué tenía que estar haciendo ese extraño ente deforme de cejas peludas esperando a Sakura-chan? ¿Y eso por qué? Intenté por todos los medios que mi voz no dejara traslucir mis intenciones de asesinarlo allí mismo, en ese instante.
Debo proteger su llama de la juventud, y es peligroso que una dama tan linda como ella salga a estas horas de la noche, contestó con su característica pose, que en esos momentos no hizo más que aumentar la llama de mi indignación. Escucha, ¿por qué no te vas a tu casa mientras yo la espero? Así te vas despreocupado. Seguía intentando controlarme, pero dentro de unos minutos mi paciencia habría llegado a su fin. Lee me miró suspicazmente y contestó: Naruto-kun, no puedo permitirte que me quites la única oportunidad de estar con Sakura-san, así que ruego nos disculpes y seas tú el que nos dejes a solas. Ya no pude reprimirme más. Este día había sido fatal y de cierto modo, lamentaba tener que desquitarme con Lee, pero una parte de mí me urgía a golpearlo para que aprendiera a alejarse de Sakura-chan. Yo era el único equipo que le quedaba, por lo tanto era mi responsabilidad llevarla segura hasta su casa y ningún monigote con corte de tazón me lo impediría. Mis ojos despedían fuego en el momento en que lo tomé por el cuello y lo sacudí con fuerza. ¿Qué pretendes con Sakura-chan? ¿Qué intenciones tienes con ella? Lo decía muy en serio, tan enojado estaba. Sorprendido por mi reacción, le intentó soltarse de una patada. Sin embargo, antes de que pudiera hacer o decir nada más, una voz que yo conocía también habló desde mis espaldas. Naruto, ¿pero qué estás haciendo? Solté a Lee en el momento, girando la mirada para encararme a Sakura-chan. ¿Por qué ese día estaba saliendo todo tan mal? Nada, yo solo. Lee, ¿estás bien? Interrumpió la Kunoichi corriendo hacia él y pasándome de largo. ¿Qué te ocurre, Naruto? Dijo ella volviéndose con el ceño fruncido. No te preocupes, Sakura-san, estoy bien. Naruto-kun y yo solo estábamos practicando un poco, nuestros ojos se encontraron y él trató de dirigirme una sonrisa amistosa, pero tan frustrado estaba que lo único que atiné a decirle a ese par fue: sí, estábamos practicando. Bueno, los dejaré a solas, remarqué esta última palabra con amarga ironía, antes de dar media vuelta y marcharme, temblando de ira. Los siguientes días no fueron mucho mejores. Mi concentración disminuía a la par que aumentaba mi frustración. Me estaba volviendo cada vez más irritable y ni siquiera Ero Sennin se quedaba conmigo. Había dejado de darme consejos y se limitaba a aparecer durante cortos periodos de tiempo y observarme fijamente. Pero cada vez que volteaba a verlo, veía la decepción reflejada en sus ojos, lo que aumentaba mi mal humor y disminuía mis esperanzas. El Iraishin no Jutsu estaba probando ser una técnica bastante complicada, digna de un Hokage, y el no poder dominarla todavía me llenaba de desilusión. Al menos algo había cambiado que hacía mis días un poco más soportables. Todas las noches esperaba a Sakura-chan para acompañarla a su casa. Durante esos momentos mi carácter se suavizaba y mi alegría y optimismo característicos regresaban milagrosamente. Sin embargo, me la pasaba todo el camino quejándome de lo mucho que tardaba la Godaime en dejarnos partir. Cada vez que mencionaba el tema, sin embargo, su rostro se ensombrecía y callaba de inmediato. Yo me preguntaba por qué. La respuesta llegó un día, en que yo me encontraba entrenando, como todas las tardes, y Ero Sennin llegó a acompañarme un poco más temprano de lo habitual. Indiferente, seguí concentrado en envolver un pedazo de pergamino en un kunai. Naruto, quiero hablar contigo acerca de algo, dijo con precaución el Sannin, sabiendo que mi carácter se había vuelto muy explosivo e impredecible. No contesté, esperando a que siguiera hablando. Tsunade me comentó que has estado presionando a Sakura. Interrumpí mi tarea, anonadado. ¿Yo presionándola de qué modo si apenas la veía 10 min? ¿En todo el día? Tú sabes bien que yo jamás, comencé a explicar, pero me interrumpió mi sensei. No estoy diciendo que lo hagas a propósito. ¿Sabes por qué no han partido aún? Negué con la cabeza, expectante. Porque Sakura está aprendiendo una técnica sin la cual, su misión sería en vano. Me quedé de una sola pieza. Ahora entendía por qué siempre que mencionaba el tema, Sakura-chan desviaba la vista y clavaba sus ojos en el piso con expresión abatida. Y todo por mi culpa, tonto de mí. ¿Por qué no se me habría ocurrido preguntar antes por qué nadie me había dicho nada? Yo, abrí la boca, pero la volví a cerrar, sin saber muy bien qué decir. No pasa nada, pero Tsunade me comentó que el desempeño de Sakura ha estado bajando últimamente y la nota distraída y triste en las clases. Me pidió que hablara contigo para que dejaras de mencionarle el tema. Sentía que debía pedirle una disculpa a Sakura-chan. Me sentí tan mal, que lo único que atiné a decirle a Ero Sennin fue un gracias en voz baja.
Ni siquiera tenía ganas de seguir entrenando, así que guardé los kunais y el pergamino y eché a andar hacia mi casa. ¿A dónde vas?, preguntó el legendario Sannin, contemplando con curiosidad mi expresión triste y desolada. A casa. No quiero seguir entrenando. No hizo ningún ademán de detenerme, ni tampoco comentó nada, sin embargo su expresión lo decía todo. Parecía entender lo que estaba sintiendo y me dirigió una fugaz sonrisa antes de desaparecer para continuar con sus investigaciones. Esa tarde me pasé las horas tendido en mi cama, con la fotografía del equipo 7 en las manos, contemplando a Sakura-chan y en lo estúpido que había sido al no darme cuenta antes. Ella que se estaba esforzando tanto para partir lo más rápidamente posible y lo único que hacía yo era quejarme y criticar a Tsunade Oba-chan de lo mucho que tardaba en dejarnos marchar. Recordé una vez más sus ojos llenos de tristeza y desconsuelo, la última noche que mencioné el tema y me sentí todavía peor, si eso cabía. A partir de esa noche jamás volví a comentar el asunto. Tsunade-sama se daba cuenta de mi pobre desempeño y yo estaba segura de ello. Me miraba cada vez con más decepción y en sus ojos podía leer la desaprobación. Pero no era eso lo que me tenía tan afectada, lo que me desconcentraba durante mis clases, lo que me hacía sentir tan presionada. Era la desesperación que se reflejaba en los brillantes zafiros de Naruto, antes tan alegres y chispeantes, llenos de vida y optimismo y ahora tan apagados y frustrados. Todas las noches solía mencionarme lo mucho que tardábamos en partir y lo defraudado que se sentía con la Godaime. Yo nada replicaba. ¿Qué podía decirle? No podía hacer más que esforzarme durante las clases para irnos de inmediato. Sakura, cada día que pasas empeoras más en vez de mejorar, me comentó un día. La noche anterior, Naruto no había vuelto a mencionar nada acerca de nuestra partida. Eso me tenía más relajada, pero también contrariada. ¿Era que acaso mi amigo ya se había resignado? Lo siento, Tsunade-sama, me excusé agachando la mirada y volviendo a concentrarme en el animalito inconsciente que tenía frente a mis ojos. Tenía que practicar con conejos. Sellaba la energía de uno de ellos, el que estaba colocado fuera del círculo, en el que reposaba inerte en el centro del mismo. Todavía no lo había logrado, pero estaba muy cerca de ello. Naruto está muy arrepentido de lo que te ha comentado todos estos días. Estoy segura de que él no quiere que te presiones. ¿Cómo Naruto ya sabe?, pregunté, sorprendida. Tsunade-sama me conocía mejor de lo que yo imaginaba. ¿Era eso lo que tenía tan preocupada, no? Asentí con la cabeza en un gesto casi imperceptible. No dejes que eso te angustie, llevas apenas 2 semanas cuando Chiyoba-sama desarrolló la técnica en años. Es normal que tardes un poco. Asentí con la cabeza y miré a mi sensei, conmovida. Naruto todavía no acababa de sorprenderme. Siempre se preocupaba tanto por mí y todos estos años yo había estado tan ciega. No lo merecía. Todo su cariño, su preocupación, su afecto los estuve desperdiciando durante tanto tiempo y ahora temía que fuera demasiado tarde. Pero él seguía esperando, paciente y dulcemente, sin forzarme, sin presionarme. Y ahora volvía a mostrarse comprensivo conmigo. Era capaz de tragarse su dolor, su felicidad, su desesperación, de esconder su tristeza para dibujarme una sonrisa, de sacrificar su corazón por hacerme feliz a mí. Alcé la vista decidida. Ya nunca más sería un estorbo para él. Tenía que aprender esta técnica a como diera lugar, lo más pronto posible. Cerré los ojos y antes de comenzar a concentrar todo mi chakra, su rostro cruzó por mi mente durante unos breves instantes, regresándome la inspiración que durante días creí perdida. Osu. Me costó todavía una semana más aprender la técnica, pero finalmente me di cuenta de que Tsunade-sama tenía razón. Todavía tenía mucho que dar de mí misma, y todos estos años no me di cuenta del potencial que tenía oculto dentro de mí. Y justo en esos momentos, recordé las sabias palabras que Chiyoba-sama me había dicho no hacía mucho tiempo y las cuales yo todavía seguía poniendo en duda. Te convertirás en una sobresaliente ninja y algún día, no muy lejano, superarás a tu maestra. Abrí los ojos, jadeante, y vi el resultado de mi técnica. La Godaime me miraba con orgullo y en sus ojos brillaba la aprobación. Estaba exhausta y sudaba profusamente, pero lo había logrado. Al fin lo había logrado. En su despacho, Tsunade-sama me dio la fecha exacta de nuestra partida. Vendrás a practicar 3 días más, si lo haces correctamente partirán después de este plazo. Sonriente me dirigía hacia la puerta.
Ese día eran las 11:30 de la noche y seguramente Naruto ya se habría ido a casa, harto de tanto esperar. Cuando salí, no esperaba verlo, pues ya era casi medianoche. Sin embargo, al girar la vista lo vi sentado sobre la acera, con la cabeza recargada en una pared. No estaba dormido, pero era evidente que estaba a punto de... Me acerqué a él y lo abracé con alegría, sobresaltándolo momentáneamente. Nos vamos en 3 días. Tardó un poco en reaccionar, pero cuando asimiló mis palabras, se levantó de un salto. Me dirigió una sonrisa de oreja a oreja y me abrazó con fuerza, estrechándome contra su cuerpo. Nos quedamos así durante varios minutos, hasta que susurró contra mi oído, con su cálido aliento rozándome la nuca. Sabía que lo lograría, Sakura-chan. Chapter 7. Lecciones. Capítulo 7. Lecciones. Creí que partiríamos inmediatamente, que iríamos a empacar nuestras cosas y saldríamos a cumplir con nuestra misión. Así había sido siempre, y esta vez no tendría por qué ser diferente. Pero pasaron días y Tsunade-sama no parecía acordarse de nosotros. Solamente Jiraiya-sama salía a entrenar con Naruto, dejándome a mí sola para disfrutar las largas horas de ocio. Pero lejos de gozarla o tan siquiera de alegrarme por ellas, me paseaba por la aldea, impaciente y resentida con la Godaime. ¿Por qué tardaba tanto en darnos una fecha de partida? ¿Por qué desde la última vez que habíamos hablado, no nos había vuelto a llamar a su despacho? Y desde nuestra reveladora plática hacía ya 3 días. Pero finalmente llegó una tarde en el que toda esta angustiosa espera terminó. Kiba llegó corriendo para avisarme que Tsunade-sama solicitaba mi presencia de inmediato. Le sonreí, agradecida por la información, y me encaminé con paso decidido hacia la residencia Hokage. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, el chico de cabello castaño, y su enorme compañero, Akamaru, se colocó a mi lado. Sakura, una dama como tú no debería ir sola por las calles. Deja que te acompañe. Realmente no estábamos muy lejos del lugar a donde me dirigía, solo un par de calles nos separaban, pero aún así acepté. Kiba me dirigió una extraña sonrisa, recorriéndome de arriba a abajo con la mirada. Un poco incómoda, echamos a andar hacia el centro de la aldea, donde estaba ubicada la residencia. Por fin, unos minutos después me despedí de Kiba. Y una vez que me encontré frente a mi sensei, mi atención se desvió del chico para centrarla en la Godaime, cuyos ojos color miel me miraban fijamente. Sakura, antes de que tú y Naruto partan hacia su próxima misión, debo enseñarte un par de cosas que te serán de utilidad. Ay, dije, interesada. Chiyoba-sama dejó tras de sí una interesante técnica, aparte de la resucitación. Si todavía te acuerdas, fue ella quien selló a Shukaku dentro de Gaara. Sí, me acordaba perfectamente. ¿Cómo olvidarlo si Naruto se puso furioso al enterarse? La necesitarás si quieres sellar a los Bijous, dijo, después de una pausa. Yo seguía escuchando atentamente, sin interrumpir. Te quiero aquí a las 3 en punto para dar comienzo a tus lecciones. Naruto y tú no partirán hasta que domines completamente la técnica, ¿entendido? Asentí con la cabeza, entusiasmada. Una nueva técnica no se aprendía todos los días, me dije a mí misma mientras salía por la puerta y me encaminaba hacia mi casa, sin siquiera sospechar la magnitud de la tarea que me aguardaba. Las horas se extendieron, interminables, y constantemente mi vista se desviaba hacia el reloj que tenía empotrado en la sala de estar, un poco irritada porque las manecillas giraran tan despacio. Trataba de entretenerme en otras cosas, pero mi mente siempre terminaba enfocándose hacia las palabras de la Godaime. Finalmente la hora señalada para el comienzo de mis clases llegó y salí de mi casa emocionada, cruzando las calles rápidamente sin poder ocultar la emoción que me embargaba. Por segunda vez me encontré ante el enorme edificio de la residencia Hokage, pero apenas si me detuve a contemplarlo. Una vez dentro del despacho de Tsunade-sama, sin embargo, el entusiasmo que sin duda se reflejaba en mis ojos desapareció para prestar atención a sus palabras. Ni siquiera alzó la vista para mirarme, ocupada como estaba en sacar un rollo de pergamino de uno de los cajones del escritorio en el cual estaba sentada. Finalmente, se levantó y con un movimiento de la cabeza me indicó que la siguiera. Sin decir ni una palabra, salimos del despacho y nos encaminamos por el largo pasillo hasta llegar frente a una puerta ubicada al fondo de este último. No se distinguía mucho de las demás, excepto porque tenía un delgado marco rodeándola, hecho a base de kanjis.
Antes de que pudiera observarlos con más atención, Tsunade-sama entró, seguida por mí. El cuarto estaba tenuemente iluminado, con pequeñas antorchas que proyectaban una lúgubre llamarada rojiza, apenas suficiente para iluminar la enorme habitación. En el centro había dibujado un círculo de grandes proporciones con varios signos que lo circundaban formando anillos en su parte externa e interna. Yo no conocía el significado de la mayoría de aquellos símbolos y había algunos que ni siquiera había visto en mi vida. Frunciendo el ceño y recorriendo el contorno del círculo con los ojos, apenas me di cuenta de que Tsunade-sama avanzaba hasta el centro de él y extendía el rollo de pergamino. Saliendo de mi ensimismamiento, me arrodillé a su lado y me dispuse a esperar pacientemente. Poco tiempo después sacó un frasquito de tinta y un pincel. Antes de escribir nada sobre el trozo de pergamino, alzó la vista y nuestros ojos se encontraron. A lo largo de todo el tiempo que había entrenado con ella, logré llegar a conocerla y a interpretar sus emociones de acuerdo a lo que me revelaban esos expresivos pozos de miel. Y en esos instantes creí detectar un pequeño destello de duda, como si vacilara en mostrarme lo que estaba a punto de hacer. Sin embargo, su expresión cambió casi al instante transformándose en una fiera determinación. Sakura, quiero que prestes mucha atención, porque la técnica que estoy a punto de enseñarte es muy compleja. No solo te servirá para sellar a los bijurus dentro de los Jinchurikis, sino también para reprimir el chakra de tus enemigos. El más pequeño error puede costarte la vida a ti o a quien quiera a quien estés aplicando el sello. Ay, dije, sorprendida por la advertencia. La Godaime me conocía lo bastante bien como para saber que yo solía ser muy perfeccionista y observadora a la hora de aprender cualquier cosa. Esa era una actitud que, según ella, me convertirían a la larga en una sobresaliente ninja médico. Convencida por mi breve respuesta, se dispuso a dibujar el mismo círculo en cuyo centro nosotras nos encontrábamos sentadas. Trataba de no perderme ningún detalle, grabando en mi memoria todos los trazos que el pincel dejaba sobre el papel. Finalmente, después de largos minutos que parecieron, cada que vayas a sellar a un biju, es preciso que traces este mismo círculo en grande, así como está grabado en el piso. Colocarás al Jinchuriki en el centro, de preferencia inconsciente para ahorrarle el dolor y las molestias. Tú te colocarás afuera y ten mucho cuidado de que no haya nadie dentro del círculo, ni siquiera pisando su borde más externo. Esto podría tener trágicas consecuencias para ti, el Jinchuriki, y para el idiota que se haya introducido en él. Después de esta explicación, se incorporó con cuidado y se retiró del círculo. Imitándola, me coloqué a su lado. Quiero suponer que te memorizaste el procedimiento para trazarlo, me dijo, señalando con la cabeza el aro del cual acabábamos de salir. Lentamente, asentí con la cabeza. Repítelo, exigió extendiéndome el pergamino, la tinta y el pincel. Arrodillándome en el piso, me puse a trazar lo que se me había pedido y aunque la mano me temblaba, los trazos salieron firmes y seguros, formando al poco rato una réplica exacta de la figura que tenía enfrente, sin siquiera alzar la vista para copiarlo. Muy bien, aprobó mi sensei, que no apartó la mirada de mi dibujo durante todo el rato que me tomó hacerlo. Me indicó que me incorporara y así lo hice al tiempo que le extendía el rollo de pergamino, la tinta y el pincel. A continuación, guardándoselos en el bolsillo de su túnica verde, me dijo, con la mirada clavada en la extraña representación que teníamos frente a nosotras, a nuestros pies. Este proceso es muy complicado, requiere un extremo control del chakra. Tan preciso tiene que ser, que ni yo misma he podido realizar esta técnica. La miré con incredulidad, apenas dando crédito a lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible que la mejor kunoichi médico de Konoha y probablemente de todo el mundo ninja, no fuera capaz de realizarla? Entonces, ¿qué esperanzas tenía yo, una mocosa de 15 años, inexperta e ignorante, de aprenderla como pretendía enseñarme si no tenía un modelo a copiar, que me guiara paso a paso durante todo el procedimiento? No creas que no me he dado cuenta de que tienes un gran potencial oculto dentro de ti. Escondes un talento ilimitado, Sakura. Si no supiera esto con certeza, no me atrevería a enseñarte este jutsu. Lo que pasa es que eres demasiado insegura y si no corriges este defecto tuyo que tanto suprime tus increíbles habilidades, Naruto y tú permanecerán aquí durante meses. Me estremecía ante esta última frase. ¿Cómo reaccionaría Naruto si se enterase de que tendría que permanecer en la aldea durante indefinido tiempo, dejándola expuesta y a merced de Akatsuki? Ahora bien, quiero que te grabes esto en la cabeza.
No puedes y no debes, jamás, sellar un objeto inanimado dentro de un ser vivo o viceversa. En el primer caso lo único que harías, si es que tienes éxito, es matar al individuo en cuestión. Y en el segundo lo único que lograrás será acabar con tu chakra y morir en el intento. El Biju que necesites sellar, sin embargo, deberá ser derrotado antes de intentar meterlo dentro del cuerpo del Jinchuriki, de lo contrario te será muy difícil, si no es que imposible, completar la técnica con éxito. Al ser derrotado, el demonio regresará a su forma elemental. Por ejemplo, es muy posible que Shukaku se transforme en arena al vencerlo, pero sigue teniendo un espíritu. Solamente en estos casos puedes omitir la regla que te mencioné anteriormente. Hizo una pausa y frunció el ceño como cada vez que lo hacía cuando estaba pensando en algo muy importante o tratando de recordar. Después de unos instantes agregó: hay otra cosa antes de que se me olvide. No intentes sellar un Biju dentro de alguien que ya es un Jinchuriki. Lo matarás en el instante, liberando ambos demonios en el proceso. Esta regla parece muy tonta, pero quiero que te tomes esto muy en serio, Sakura. Nada de juegos a la hora de sellar. ¿Entendido?, repliqué con seriedad. Por el tono de voz de mi sensei no se me había ocurrido tomarle nada en broma. Pocas veces la había escuchado tan seria y esto, de cierta forma, comenzaba a intranquilizarme. Ahora bien, se dispuso a enseñarme a rasgos muy generales, la posición y los sellos que tenía que hacer para esta técnica, que según me explicó la había desarrollado Chiyoba-sama y solo ella era la única persona, hasta este momento, que había sido capaz de usarla. Después de muchas horas de dura práctica en las cuales se dedicó a agudizar mi control del chakra, al fin terminó la clase. Exhausta y decepcionada conmigo misma por los pequeños avances que no eran tan notorios como a mí me hubiera gustado, regresé a mi departamento. Eran las 10 de la noche y al día siguiente tendría que asistir a la misma hora. Sin siquiera cambiarme de ropa, me tendí sobre la cama, cayendo en un sueño profundo en cuanto mi cabeza tocó la almohada. Una semana había pasado desde que Tsunade Oba-chan nos asignó la misión. Una semana. Era para que hubiéramos partido de inmediato, no podía estar tranquilo sabiendo que Akatsuki me perseguía y que Konoha no estaría segura hasta que yo me marchase. Esto me tenía de muy mal humor, junto con el hecho de que no progresaba para nada con el Iraisen no Jutsu. Esto y que además no había visto a Sakura-chan. De todas estas cosas lo último era lo que me tenía más desesperado. Ni siquiera sabía a dónde se iba a meter todas las tardes porque no estaba en su casa. Miles y miles de posibles respuestas se cruzaban por mi mente, cada una más fantasiosa e increíble que la anterior. Incluso llegué a pensar que probablemente estuviera saliendo con alguien. ¡Oh Dios! Cuánta angustia traía este pensamiento a mi corazón y a mi alma, de por sí atormentados por su prolongada ausencia. Y conforme pasaban los días, en vez de mejorar, iba empeorando. Ahora ni siquiera el sello me salía como tenía que ser. Había acabado con la paciencia y la salud mental de Erosenin y solía dejarme solo mientras él se largaba a hacer sus estúpidas y sucias investigaciones. ¿Cómo desearía que mi padre estuviera aquí para enseñarme el secreto de esta condenada técnica que tanto se resistía a ser aprendida? Naruto, no te estás concentrando, me dijo Erosenin un día, mientras me observaba con atención. Era una ocasión especial, pues rara vez supervisaba mi entrenamiento. Se limitaba a regresar todas las noches para preguntarme qué tal iba. Ya lo sé, le dije bruscamente, sin siquiera dignarme a mirarlo. Mi humor empeoraba y se amargaba con cada tarde que pasaba, y mi concentración siempre terminaba desviándose hacia Sakura-chan. El legendario ninja suspiró ruidosamente y cerró los ojos, negando con la cabeza. Esa chiquilla te trae loco. Si no logras apartarla de tu mente, no te concentrarás adecuadamente, dijo en un susurro apenas audible. Cállate. Le espeté, volviéndome súbitamente y encarando a mi maestro. ¿Cómo apartar de mi mente a Sakura-chan si todo el día pensaba en ella, si no la había visto en más de una semana, si mi corazón latía desesperado por hundirse de nuevo en esas brillantes esmeraldas? Si mi alma me pedía a gritos su presencia, si mi piel ardía de deseos de abrazarla. En vez de ayudarte, parece que nada más te roba la inspiración, volvió a comentar Erosenin. Refunfuñando, saqué un pedazo de pergamino y me dispuse a dibujar el sello por enésima vez. Si realmente la amas, entonces piensa que esta técnica puede salvarle la vida algún día. Me quedé con el pincel en el aire, a medio camino de comenzar a trazar sobre el papel.
Eso no me inspiraba, yo quería tenerla a mi lado ahora, en ese mismo instante. Necesitaba verla, sentirla, olerla, saber que estaba bien y que me extrañaba tanto como yo a ella. Y sin embargo, tuve que reconocer que tenía razón. Sin contestar palabra, tracé el sello y lo até a un kunai. Lo lancé con desgana y cerré los ojos para concentrarme. Inmediatamente después una terrible escena invadió mi mente. La veía tendida sobre el piso, un río de color escarlata fluyendo desde una herida de gravedad por la cual se le escapaba la vida minuto a minuto. Y yo tan lejos de ella, sin poder ayudarla, sin poder sostenerla, sentí como el miedo se apoderaba de mis sentidos, acelerando mi corazón en una angustiosa carrera y de repente mi chakra que me llamaba desde un lugar no muy lejano, casi tirando de mí con una fuerza sutil pero irresistible. Ahora. Me dije, convencido de que esta vez lo lograría. Un tirón y mucha velocidad, después de lo cual un intenso dolor que se extendía desde mi cabeza y risas que había pasado. Mareado y enojado, abrí los ojos y me di cuenta de que estaba tendido sobre el mismo árbol sobre el cual el kunai seguía clavado. ¿Lo logré? Pensé con repentina felicidad, pero mis ilusiones se desvanecieron al girar la cabeza y ver a Ero-sen tendido sobre la hierba, carcajeándose con tantas ganas que por poco se queda sin aire. ¿Qué pasó? Pregunté mientras me incorporaba, sacudiéndome la tierra de mis pantalones y agitando la cabeza para disipar el punzante dolor. Te estrellaste contra el árbol, respondió el Sannin, haciendo una pausa para tomar aliento. Pero entonces sí lo logré. Esperanzado alcé la vista y esperé a que mi sensei terminara de desternillarse de risa. Más bien hiciste el Shunshin no Jutsu, pero te fallaron los cálculos. Acto seguido siguió burlándose. Vaya, ni siquiera una técnica tan sencilla me sale ahora, pensé con fastidio mientras daba media vuelta para arrancar el kunai de un tirón. Ya estoy harto, ¿por qué demonios no nos largamos de una vez a la maldita misión? Grité con amargura, mientras tiraba el kunai a mis pies. Ero-sen dejó de reírse, mirándome muy seriamente. ¿No te ha dicho Tsunade la razón por la que siguen aquí? Si me lo hubiera dicho no te estaría preguntando, ¿no crees? Respondí mordazmente. Esperando una respuesta, clavé los ojos en el Sannin, pero su mirada nada me decía. Exasperado, cansado y molesto eché a andar hacia la aldea, dispuesto a preguntarle a la Godaime la razón por la que seguíamos perdiendo el tiempo. El sol ya se había puesto hacía muchas horas, y la noche estrellada se cernía sobre mi cabeza. Una ligera brisa soplaba desde el norte, alborotando mi cabello y refrescándome el rostro. Llegué a la residencia Hokage y toqué a la puerta del despacho. Sin esperar respuesta, entré con aire pensativo. Al alzar la mirada, el corazón me dio un vuelco. Ahí estaba el objeto de mis anhelos, sin cuya presencia, me estaba hundiendo lentamente en la más negra desolación. Sakura-chan. Exclamé con alegría, sin poder impedir que una sonrisa de oreja a oreja se dibujara en mis labios. Por un momento hasta olvidé la razón por la cual había llegado ahí. ¿Asunto? Exigió Tsunade Oba-chan, mirándome duramente. ¿Eh? Así yo, por un momento mi mente se quedó en blanco, abstraído como estaba contemplando a Sakura-chan. Sin embargo, ella ni siquiera se molestó en mirarme a los ojos, desviando la vista hacia el suelo y agachando la cabeza con expresión triste. Naruto, son las 11 de la noche, ¿no te das cuenta que se te ofrece? Regresando súbitamente a la realidad, y sintiendo como toda la frustración regresaba a mí, le dije con cierto aire de reproche. ¿Por qué no hemos partido aún a la misión? ¿Es que todavía no tenemos fecha para irnos? No seas impaciente, Naruto, me contestó la Godaime. Sin embargo, su mirada color miel se desvió instintivamente hacia Sakura-chan, quien agachó aún más la cabeza, dándole un aspecto todavía más abatido. Tengo unos cuantos asuntos pendientes, pero en cuanto los solucione, partirán. Fruncí el ceño, molesto por la evasiva respuesta, pero permanecí quieto. Ahora si nos permites a Sakura y a mí, pidió mientras señalaba la puerta con evidente molestia. Sin decir ni una sola palabra más, me dispuse a abandonar la habitación. Le dirigí una última mirada a la kunoichi de cabellos rosados, mirada que ni siquiera se atrevió a devolverme, y me marché, desilusionado. Sin embargo, justo cuando salía al fresco aire nocturno, irritado por la actitud de Tsunade Oba-chan, tropecé con Lee. ¿Qué estás haciendo aquí? Le pregunté, sorprendido. No había casi nadie en las calles a esta hora de la noche, y la mayoría de los locales y tiendas estaban cerrados. Esperando a Sakura-san, me contestó con cinismo, dirigiéndome una pícara sonrisa.
¿Esperando a Sakura? Una punzada de celos me atenazó las entrañas y la ira comenzó a circular por mi sangre cual mortífero veneno. ¿Qué tenía que estar haciendo ese extraño ente deforme de cejas peludas esperando a Sakura-chan? ¿Y eso por qué? Intenté por todos los medios que mi voz no dejara traslucir mis intenciones de asesinarlo allí mismo, en ese instante. Debo proteger su llama de la juventud y es peligroso que una dama tan linda como ella salga a estas horas de la noche, contestó con su característica pose, que en esos momentos no hizo más que aumentar la llama de mi indignación. Escucha, ¿por qué no te vas a tu casa mientras yo la espero? Así te vas despreocupado. Seguía intentando controlarme, pero dentro de unos minutos mi paciencia habría llegado a su fin. Lee me miró suspicazmente y contestó. Naruto-kun, no puedo permitirte que me quites la única oportunidad de estar con Sakura-san, así que ruego nos disculpes y seas tú el que nos dejes a solas. Ya no pude reprimirme más. Este día había sido fatal y de cierto modo, lamentaba tener que desquitarme con Lee, pero una parte de mí me urgía a golpearlo para que aprendiera a alejarse de Sakura-chan. Yo era el único equipo que le quedaba, por lo tanto era mi responsabilidad llevarla segura hasta su casa y ningún monigote con corte de tazón me lo impediría. Mis ojos despedían fuego en el momento en que lo tomé por el cuello y lo sacudí con fuerza. ¿Qué pretendes con Sakura-chan? ¿Qué intenciones tienes con ella? Lo decía muy en serio, tan enojado estaba. Sorprendido por mi reacción, le intentó soltarse de una patada. Sin embargo, antes de que pudiera hacer o decir nada más, una voz que yo conocía también habló desde mis espaldas. Naruto, ¿pero qué estás haciendo? Solté a Lee en el momento, girando la mirada para encararme a Sakura-chan. ¿Por qué ese día estaba saliendo todo tan mal? Nada, yo solo. Lee, ¿estás bien? Interrumpió la kunoichi corriendo hacia él y pasándome de largo. ¿Qué te ocurre, Naruto? Dijo ella volviéndose con el ceño fruncido. No te preocupes, Sakura-san, estoy bien. Naruto-kun y yo solo estábamos practicando un poco, nuestros ojos se encontraron y él trató de dirigirme una sonrisa amistosa, pero tan frustrado estaba que lo único que atiné a decirle a ese par fue: sí, estábamos practicando. Bueno, los dejaré a solas, remarqué esta última palabra con amarga ironía, antes de dar media vuelta y marcharme, temblando de ira. Los siguientes días no fueron mucho mejores. Mi concentración disminuía a la par que aumentaba mi frustración. Me estaba volviendo cada vez más irritable y ni siquiera Ero Sennin se quedaba conmigo. Había dejado de darme consejos y se limitaba a aparecer durante cortos periodos de tiempo y observarme fijamente. Pero cada vez que volteaba a verlo, veía la decepción reflejada en sus ojos, lo que aumentaba mi mal humor y disminuía mis esperanzas. El Iraishin no Jutsu estaba probando ser una técnica bastante complicada, digna de un Hokage, y el no poder dominarla todavía me llenaba de desilusión. Al menos algo había cambiado que hacía mis días un poco más soportables. Todas las noches esperaba a Sakura-chan para acompañarla a su casa. Durante esos momentos mi carácter se suavizaba y mi alegría y optimismo característicos regresaban milagrosamente. Sin embargo, me la pasaba todo el camino quejándome de lo mucho que tardaba la Godaime en dejarnos partir. Cada vez que mencionaba el tema, sin embargo, su rostro se ensombrecía y callaba de inmediato. Yo me preguntaba por qué. La respuesta llegó un día, en que yo me encontraba entrenando, como todas las tardes, y Ero Sennin llegó a acompañarme un poco más temprano de lo habitual. Indiferente, seguí concentrado en envolver un pedazo de pergamino en un kunai. Naruto, quiero hablar contigo acerca de algo, dijo con precaución el Sannin, sabiendo que mi carácter se había vuelto muy explosivo e impredecible. No contesté, esperando a que siguiera hablando. Tsunade me comentó que has estado presionando a Sakura. Interrumpí mi tarea, anonadado. ¿Yo presionándola de qué modo si apenas la veía 10 min? ¿En todo el día? Tú sabes bien que yo jamás, comencé a explicar, pero me interrumpió mi sensei. No estoy diciendo que lo hagas a propósito. ¿Sabes por qué no han partido aún? Negué con la cabeza, expectante. Porque Sakura está aprendiendo una técnica sin la cual, su misión sería en vano. Me quedé de una sola pieza. Ahora entendía por qué siempre que mencionaba el tema, Sakura-chan desviaba la vista y clavaba sus ojos en el piso con expresión abatida. Y todo por mi culpa, tonto de mí. ¿Por qué no se me habría ocurrido preguntar antes? ¿Por qué nadie me había dicho nada?
Yo, abrí la boca, pero la volví a cerrar, sin saber muy bien qué decir. No pasa nada, pero Tsunade me comentó que el desempeño de Sakura ha estado bajando últimamente y la nota distraída y triste en las clases. Me pidió que hablara contigo para que dejaras de mencionarle el tema. Sentía que debía pedirle una disculpa a Sakura-chan. Me sentí tan mal, que lo único que atiné a decirle a Ero Sennin fue un gracias en voz baja. Ni siquiera tenía ganas de seguir entrenando, así que guardé los kunais y el pergamino y eché a andar hacia mi casa. ¿A dónde vas?, preguntó el legendario Sannin, contemplando con curiosidad mi expresión triste y desolada. A casa. No quiero seguir entrenando. No hizo ningún ademán de detenerme, ni tampoco comentó nada, sin embargo su expresión lo decía todo. Parecía entender lo que estaba sintiendo y me dirigió una fugaz sonrisa antes de desaparecer para continuar con sus investigaciones. Esa tarde me pasé las horas tendido en mi cama, con la fotografía del equipo 7 en las manos, contemplando a Sakura-chan y en lo estúpido que había sido al no darme cuenta antes. Ella que se estaba esforzando tanto para partir lo más rápidamente posible y lo único que hacía yo era quejarme y criticar a Tsunade Oba-chan de lo mucho que tardaba en dejarnos marchar. Recordé una vez más sus ojos llenos de tristeza y desconsuelo, la última noche que mencioné el tema y me sentí todavía peor, si eso cabía. A partir de esa noche jamás volví a comentar el asunto. Tsunade-sama se daba cuenta de mi pobre desempeño y yo estaba segura de ello. Me miraba cada vez con más decepción y en sus ojos podía leer la desaprobación. Pero no era eso lo que me tenía tan afectada, lo que me desconcentraba durante mis clases, lo que me hacía sentir tan presionada. Era la desesperación que se reflejaba en los brillantes zafiros de Naruto, antes tan alegres y chispeantes, llenos de vida y optimismo y ahora tan apagados y frustrados. Todas las noches solía mencionarme lo mucho que tardábamos en partir y lo defraudado que se sentía con la Godaime. Yo nada replicaba. ¿Qué podía decirle? No podía hacer más que esforzarme durante las clases para irnos de inmediato. Sakura, cada día que pasas empeoras más en vez de mejorar, me comentó un día. La noche anterior, Naruto no había vuelto a mencionar nada acerca de nuestra partida. Eso me tenía más relajada, pero también contrariada. ¿Era que acaso mi amigo ya se había resignado? Lo siento, Tsunade-sama, me excusé agachando la mirada y volviendo a concentrarme en el animalito inconsciente que tenía frente a mis ojos. Tenía que practicar con conejos. Sellaba la energía de uno de ellos, el que estaba colocado fuera del círculo, en el que reposaba inerte en el centro del mismo. Todavía no lo había logrado, pero estaba muy cerca de ello. Naruto está muy arrepentido de lo que te ha comentado todos estos días. Estoy segura de que él no quiere que te presiones. ¿Cómo Naruto ya sabe?, pregunté, sorprendida. Tsunade-sama me conocía mejor de lo que yo imaginaba. ¿Era eso lo que tenía tan preocupada, no? Asentí con la cabeza en un gesto casi imperceptible. No dejes que eso te angustie, llevas apenas 2 semanas cuando Chiyoba-sama desarrolló la técnica en años. Es normal que tardes un poco. Asentí con la cabeza y miré a mi sensei, conmovida. Naruto todavía no acababa de sorprenderme. Siempre se preocupaba tanto por mí y todos estos años yo había estado tan ciega. No lo merecía. Todo su cariño, su preocupación, su afecto los estuve desperdiciando durante tanto tiempo y ahora temía que fuera demasiado tarde. Pero él seguía esperando, paciente y dulcemente, sin forzarme, sin presionarme. Y ahora volvía a mostrarse comprensivo conmigo. Era capaz de tragarse su dolor, su felicidad, su desesperación, de esconder su tristeza para dibujarme una sonrisa, de sacrificar su corazón por hacerme feliz a mí. Alcé la vista decidida. Ya nunca más sería un estorbo para él. Tenía que aprender esta técnica a como diera lugar, lo más pronto posible. Cerré los ojos y antes de comenzar a concentrar todo mi chakra, su rostro cruzó por mi mente durante unos breves instantes, regresándome la inspiración que durante días creí perdida. Osu. Me costó todavía una semana más aprender la técnica, pero finalmente me di cuenta de que Tsunade-sama tenía razón. Todavía tenía mucho que dar de mí misma, y todos estos años no me di cuenta del potencial que tenía oculto dentro de mí. Y justo en esos momentos, recordé las sabias palabras que Chiyoba-sama me había dicho no hacía mucho tiempo y las cuales yo todavía seguía poniendo en duda. Te convertirás en una sobresaliente ninja y algún día, no muy lejano, superarás a tu maestra. Abrí los ojos, jadeante, y vi el resultado de mi técnica.
La Godaime me miraba con orgullo y en sus ojos brillaba la aprobación. Estaba exhausta y sudaba profusamente, pero lo había logrado. Al fin lo había logrado. En su despacho, Tsunade-sama me dio la fecha exacta de nuestra partida. Vendrás a practicar 3 días más, si lo haces correctamente partirán después de este plazo. Sonriente me dirigía hacia la puerta. Ese día eran las 11:30 de la noche y seguramente Naruto ya se habría ido a casa, harto de tanto esperar. Cuando salí, no esperaba verlo, pues ya era casi medianoche. Sin embargo, al girar la vista lo vi sentado sobre la acera, con la cabeza recargada en una pared. No estaba dormido, pero era evidente que estaba a punto de... Me acerqué a él y lo abracé con alegría, sobresaltándolo momentáneamente. Nos vamos en 3 días. Tardó un poco en reaccionar, pero cuando asimiló mis palabras, se levantó de un salto. Me dirigió una sonrisa de oreja a oreja y me abrazó con fuerza, estrechándome contra su cuerpo. Nos quedamos así durante varios minutos, hasta que susurró contra mi oído, con su cálido aliento rozándome la nuca.